Seguimos en el partido de Radio Prensa, jornada de mucho calor en la provincia de Tucumán, una ola de calor que ya vamos a estar profundizando sobre eso, no tan solo para nosotros, diría que casi en la totalidad del país, bueno, va a dejarse sentir, pero también se está dejando sentir el sentido de profunda preocupación por la realidad en diferentes ámbitos, de lo que emana de la política o de las formas que hoy por hoy desde el Ejecutivo Nacional se entiende a la política en cada una de esas fronteras que analizamos. No solo es política, no solo es economía, no solo son cuestiones vinculadas a lo social, en líneas generales, en cada campo específico nos estamos encontrando con una nueva forma de recortar la realidad. ¿Tiene que ver con lo liberal libertario o tiene que ver directamente con querer mancillar las instituciones? Todas y cada una, desde las formas, los modos, hasta la realidad misma. Estamos en comunicación telefónica con Miriam Lewin. Miriam, querida, titular de la Defensoría del Público, es un placer estar en comunicación con vos. Desde Tucumán te saluda Chipi Merino. Buen mediodía. ¿Qué tal, Chipi? Buen mediodía. Aquí también bastante calor, ¿eh? Sí, está pegando fuerte. Te diría casi en la totalidad del país vamos a tener jornadas, por lo menos hablan de 10 días con mucho calor, con temperaturas elevadas. Elevado también pareciera ser el costo que se va a tener que pagar a nivel de instituciones de funcionamiento, ni más ni menos que de la cosa pública, de lo que se pretende con la ley Ómnibus. Hay una iniciativa para eliminar el ente que básicamente promueve el derecho a la información, la Defensoría del Público. Quiero que me expliques, no a mí, sino a la gente, al tucumano que te está viendo, que te está escuchando, ¿qué involucra esto que impulsa el presidente Javier Gerardo Milei? Lo que involucra es cerrar lo que constituye una oficina de defensa de los derechos del consumidor y la consumidora de medios de comunicación. Nosotros decimos que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía, sí. Pero para que la gente entienda, el organismo del que estoy a cargo es un lugar donde las personas que se sienten enojadas, que tienen alguna queja sobre lo que sucede en los medios de comunicación, puede recurrir. Y nosotros no somos la justicia, no tenemos ninguna potestad sancionatoria. Vamos por el lado de la reparación, la reflexión y el diálogo. Entonces, a la vez que nos comunicamos después de cada queja de las audiencias con el medio objeto de esta queja, propiciamos una solución rápida, una solución eficaz, porque si alguna persona tiene acceso a un abogado puede iniciar una demanda judicial, sí. ¿No? Pero esto conlleva mucho esfuerzo, inversión de dinero, la justicia es lenta. En cambio nosotros lo que hacemos es inmediatamente pasar a la acción, ¿no? Y tenemos excelente receptividad por parte de los medios de comunicación, las agencias de publicidad, las productoras de radio y televisión. Además hacemos audiencias públicas en todo el país, hemos estado en Tucumán, sí. Hacemos 6 por año en todas las regiones del país, aliadas con las universidades públicas, damos capacitaciones, hacemos monitoreos que permiten producir materiales que sirvan para entender en los medios de comunicación qué espacio y qué relevancia se le da a cada temática y cómo la comunicación puede ser más inclusiva. Pero básicamente es privar de sus derechos a las audiencias. Es decir, no va a haber más un organismo ante el cual quejarse, ante el cual reclamar, por ejemplo, que nuestro cableoperador no incluye aquella señal que yo venía viendo, que yo venía sintonizando y que refleja mi realidad cultural, que refleja mis intereses. No va a haber más un lugar donde quejarse si no se respeta el horario de protección al menor. No va a haber un lugar donde uno pueda reclamar si las personas con discapacidad auditiva o visual o intelectual no pueden acceder a contenidos relevantes porque los medios no son accesibles. Bueno, un sinnúmero de problemas en los cuales la Defensoría se había constituido en herramienta. Totalmente. Me llama la atención también, Miriam,
lo que pasó con la inclusión de esto en la ley ómnibus, porque primero no estaba nombrada la eliminación de la No Defensoría del estaba, claro, no Público. estaba ni en el DNU Eso, ni en la ley ómnibus. ni en la ley ómnibus. Y de repente, el fin de semana, no este, sino el El anterior, sí. anterior, se filtró que esto, la Defensoría, la eliminación, la clausura, el cierre de la Defensoría había sido incluido como moneda de cambio, intentando poner una cuña entre la comunicación y la cultura, es decir, se le decía a las instituciones de la cultura que se veían afectadas de la primera versión de la ley ómnibus, quédense tranquilos porque vamos a cerrar la Defensoría y con esa plata los vamos a financiar ustedes. Por suerte esto no prosperó, la gente de la cultura no se subió a esta ola, sí. Son nuestros aliados, trabajamos juntos, pero la intención era esa, es decir, con toda esta plata que financia la Defensoría del Público, vamos a resolver todos sus problemas, así que quédense tranquilos. Y si uno rasca la superficie de la ley ómnibus, se da cuenta, por ejemplo, que disuelven el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Exactamente. Y además, se les ofrecía también como moneda de cambio, como prenda, la eliminación de los fondos de fomento del ENACOM, que ahora ha sido intervenido. Es decir, que no iba a haber más fondos concursables que apoyen a los pequeños medios, cooperativos, comunitarios sin fines de lucro. Dios mío. Por ahí el que nos esté escuchando, que es un clima de época también, el que nos esté escuchando no esté viendo y diga, bueno, pero escuchame, ¿y cuál es el fin y lo que pasa? Hay que explicarle a la gente que va más allá de una bandera política, que va más allá de una ideología. Vos has dado el ejemplo, Miriam, en una nota hace unos días, en la que citabas cuando a la hoy ministra Patricia Bullrich se la señalaba por el hipotético consumo problemático de bebidas alcohólicas, o cuando a Javier Milei se lo señalaba por particularidades en su conducta, en su psiquis, ¿sí? en su forma de proceder. Y ustedes llamaron la atención a los medios sobre ese apartado, sobre esos apartados. Por supuesto, porque a nosotros no nos importan los derechos de quienes están siendo vulnerados. Si son vulnerados los derechos de las personas que tienen consumos problemáticos, nosotros tenemos recomendaciones específicas para hacer estas coberturas sin diagnósticos irresponsables, sin estigmatizaciones, porque se trata de un problema de salud pública y la salud mental también. Entonces, durante la campaña nosotros llamábamos la atención sobre esta cuestión, es decir, no se puede estigmatizar o atacar a una persona por presuntos problemas que tenga de consumos problemáticos o salud mental, no importa de qué partido político sea. Totalmente. Miriam, vos desde el análisis, por supuesto, institucional, lo que nos contás y lo que nos vas marcando de la realidad, ¿verdad?, de la Defensoría del Público, pero también desde tu pata periodística. Vos sos una de las grandes periodistas que tiene este país y te quiero pedir un análisis periodístico de la Argentina de hoy. Sé que suena como una generalidad decirlo así, pero nosotros desde Tucumán hemos enfrentado desde el 24 de enero puntualmente una situación en la cual, con una gran convocatoria a la movilización por parte de la CGT, con una huelga que se hizo sentir en la provincia, pero al mismo tiempo con diputados de Unión por la Patria que abandonan el bloque, 3 forman un bloque propio, el bloque Independencia, y firman el dictamen para darle lugar, darle tratamiento y aprobar, acompañar la ley ómnibus. Son muchos elementos, ¿no? Porque esto que pasa en Tucumán entiendo que se va atomizando en diferentes puntos del país. Es una realidad convulsionada, es una realidad extraña para leerla desde lo político, Miriam, la de la Argentina. Sí, yo acuerdo con el reclamo de no aprobar las facultades delegadas, porque realmente todo lo que el gobierno ha, entre comillas, negociado para la aprobación de este megaproyecto de ley que afecta a tantos aspectos de la vida económica, de la vida cultural, los recursos naturales, bueno, un sinnúmero de cuestiones que hacen incluso a la tradición de los argentinos, ¿no? Cuestiones se ven afectadas como, no sé, la educación, la salud, los alquileres, todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en que durante un año, antes pedían 4, ¿no? 2 con excepción a 2, ahora piden 1, ¿no?
el Poder Ejecutivo va a poder, de manera absolutamente inconsulta, volver a instituir aquello que había negociado. Es decir, Sí. bueno, está bien, el capítulo fiscal queda afuera, Sí. pero si tiene facultades delegadas dentro de un mes, puede volver atrás y instituir todo aquello que supuestamente había cedido. Sí. ¿No? Es decir, volver a avanzar en lo que se había negociado retirar. Esto me parece muy peligroso. Y no me parece peligroso solamente a mí, porque todos los apoyos que los organismos que pretende eliminar han cosechado internacionalmente van en este mismo sentido. De hecho, la Defensoría del Público ha recibido apoyos internacionales, como por ejemplo de la Organización Mundial de Defensores y Defensoras, y piensan que la eliminación de la Defensoría del Público es un golpe a la democracia. Es decir, están señalando el rumbo autoritario que, contradictoria con el nombre de su partido, está tomando el gobierno nacional. Y además quiero señalar que el Congreso estaría votando, en el caso de votar la eliminación de la Defensoría del Público, por eliminar un organismo que no depende del Ejecutivo, sino que depende del Legislativo. Es decir, por propuesta del Ejecutivo, el gobierno estaría votando la eliminación de un organismo democrático de promoción de los derechos humanos, porque eso somos, que depende de él, que depende del Parlamento. Exactamente. Me genera una profunda preocupación en esto de pensar en las radios comunitarias. Miriam, no quiero, que lo mencionaste vos, pero no quiero dejar de marcar algo. No, por supuesto. Nosotros, el cóctel entre la eliminación de la pauta oficial y la eliminación de los FOMECAS es letal. Tremendo. Para los medios comunitarios. Los condena a la extinción, prácticamente. Exactamente. Más allá de que hemos hecho una presentación ante el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas y el relator de libertad de la relatora de libertad de expresión, la relatora de libertad de expresión de Naciones Unidas y el relator de libertad de expresión de el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque consideramos que está lesionado el derecho a la información también, si se elimina la pauta oficial. De hecho, ayer en una mesa familiar nos estábamos preguntando, ante el rebrote de COVID, ¿dónde irse a vacunar? ¿Dónde irse a vacunar contra el dengue? ¿Qué es lo que está pasando en el plano educativo? Va a haber una migración, un éxodo de la educación privada a la educación pública. ¿Va a haber suficientes vacantes en el sistema público? Dios mío. En los distintos distritos. ¿Cómo puede ser que el gobierno nacional no comunique esta información, que es una información relevante, además de que ha firmado convenios con respecto a la transparencia del gobierno y que con esto no lo estaría cumpliendo, pero concretamente para los medios sin fines de lucro, cooperativos, etcétera, etcétera. Imagínate en este contexto, ¿qué tipo de publicidad privada pueden recabar los pequeños medios? Exactamente. Si las pymes están a punto de bajar la persiana. Entonces, necesitan este respaldo. Y esto no es, lo de los medios comunitarios, no es un invento populista. Existe en todo el mundo el consenso de que la existencia de los medios comunitarios garantiza la pluralidad de voces. Lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Miriam, querida, la verdad que en esto de escucharte y al mismo tiempo ir repasando, ¿no? algunos de los conceptos que hemos dejado sobre la mesa aquí para quienes nos escuchan, quienes nos ven, más allá, ¿no?, de la satisfacción de poder informar, la profunda preocupación que deja de cara a que a nosotros, y seguramente a vos también te pasa, cada contexto a analizar, cada situación, cada voz que escuchás en torno a los afectados por la ley ómnibus, te hace entender que sí,
¿Hay gente beneficiada con esta ley? Sí, muy poquititos, ¿eh? Muy poquititos, y me animo a decir que los mismos de siempre, pero hay un grueso de la población que por más que lo acepte o no, por más que entienda o no, se va a ver terriblemente afectada por esto. Sí, cuando uno escuchaba las intervenciones ante la comisión en el Congreso, veía que los sectores productivos, sectores de la cultura, sectores de la educación, sectores de la ciencia, interminable la cantidad y la variedad de actividades que afectaría la ley ómnibus si es aprobada. Y quiero señalar que como nosotros no estábamos incluidos ni en el DNU ni en el proyecto de ley ómnibus, el primero, no acudimos al Congreso para intervenir, porque queríamos dejarle espacio, que por otra parte era bastante reducido, 7 minutos y te apagaban el micrófono, queríamos dejarle espacio a los sectores que sí estaban involucrados. Dios mío. Miriam, te agradezco no solo por la nota, no solo por este diálogo, por hablarle también a los tucumanos que escuchan y que ven este medio, sino por tu laburo. Soy un admirador de tu trabajo a lo largo de estos años. Gracias por eso. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo grande. Miriam Lewin, en el aire del partido de Radio Prensa.